Mi hija se rió. Deja de vernos como cajero. Pero el mensaje que llegó a mi celular cambió mi fortuna en segundos. Esa risa. Todavía la escucho en mis pesadillas, aguda y cruel, rebotando en las paredes de mi propia cocina, mientras yo sostenía un trapo húmedo contra mi pecho como si fuera un escudo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Isabel Rocío Hernández Vega. Tengo 69 años y vivía, en la colonia americana de Guadalajara, en una casa de adobe pintada de color terracota que compramos mi difunto esposo y yo hace más de 40 años. Las ventanas dan a un jardín pequeño donde crecen bugambilias moradas que parecen explotar contra el cielo azul de Jalisco cada primavera. El piso de la sala es de mosaico antiguo, con grietas que cuentan historias de temblores, fiestas y lágrimas. Huele a copal los domingos, a café de olla en las mañanas y a humedad cuando llueve en agosto. Esa noche de diciembre, el 18 para ser exacta, mis manos hinchadas por la artritis temblaban mientras envolvía tamales en hojas de maíz. Había pasado todo el santo día en la cocina. Mole de olla hirviendo a fuego lento con elote, calabaza y ejotes. Arroz rojo con zanahoria y chícharos. Tortillas hechas a mano que palmoteé una por una hasta que los dedos me dolieron como si me los hubieran martillado. Sobre la mesa del comedor extendí el mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé, ese con flores de cempasúchil en las esquinas. Acomodé las velas, los platos de talavera que solo sacaba en ocasiones especiales, y en el centro puse un ramo de nochebuenas recién cortadas del jardín de Doña Chuy, mi vecina. Mi hija Lidia llegaba desde Madrid. Llevaba 5 años viviendo allá con su esposo Álvaro, un arquitecto catalán que hablaba con acento de Barcelona y usaba camisas de lino blanco que parecían sacadas de una revista europea. Venían con toda la familia política de Álvaro. Sus padres, 2 hermanos, una cuñada embarazada y hasta una tía abuela que no hablaba español. Yo quería que se sintieran bienvenidos, que vieran que aquí, en esta casa modesta de Guadalajara, todavía había amor, todavía había hogar. Me puse mi vestido de manta color azul cielo, ese que Lidia me regaló hace años y que guardo como un tesoro aunque ya está desteñido. Me recogí el cabello canoso en un chongo y me puse los aretes de plata que eran de mi abuela. Frente al espejo del baño, con la luz amarilla del foco desnudo titilando sobre mi cabeza, me dije en voz alta, van a estar contentos, van a ver cuánto los quieres. Pero cuando abrí la puerta a las 8 de la noche, nadie me miró. Lidia entró como una ráfaga de perfume francés caro y risa estridente. Llevaba el cabello rubio, teñido, porque de niña era morena como yo, recogido en una cola alta. Sus labios estaban pintados de un rojo intenso que contrastaba con su piel bronceada de playa europea. Traía un vestido negro ajustado y tacones que repiqueteaban contra el mosaico como pequeños martillazos en mi corazón. ¡Suegra!, gritó Lidia, abriendo los brazos. Pero no hacia mí, hacia Montserrat, la madre de Álvaro, una mujer alta y delgada con un peinado perfecto color caoba, lentes de diseñador y un collar de perlas que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Lidia la abrazó con efusividad, besándola en ambas mejillas mientras reía con esa risa que ya no reconocía, esa que sonaba impostada y aguda. Yo me quedé en la puerta, con las manos entrelazadas sobre el delantal, sintiendo cómo el aire frío de diciembre se colaba por mis espaldas. Tragué saliva, sonreí, di un paso adelante. Hija, susurré, preparé tu comida favorita. El mole que te gustaba de niña, ¿te acuerdas? ¿Quieres que te sirva? Lidia giró la cabeza hacia mí con una lentitud que me heló la sangre. Sus ojos, antes cálidos, color miel como los míos, ahora parecían 2 piedras oscuras. Me miró de arriba abajo, con ese gesto que las mujeres usamos cuando evaluamos si algo merece nuestra atención o no. Apretó los labios. Suspiró. Mamá, deja de hacer esas preguntas tontas, dijo cortante. No somos tus clientes de fonda. Relájate. La palabra fonda salió de su boca como un insulto.
como si los 30 años que pasé trabajando en mi pequeño negocio de comida casera para pagar sus estudios fueran algo de lo que avergonzarse. Montserrat, la suegra, soltó una risita seca detrás de su copa de vino tinto, que ya había servido ella misma de la botella que trajo de España. Sí, Isabel, no dramatices, dijo con ese tono condescendiente que usan las personas que nunca han tenido que preocuparse por el dinero. Ya viviste tu vida. Ahora deja que ellos vivan la suya sin tanta intensidad. La palabra intensidad flotó en el aire como humo tóxico. Sentí que me tragaba la tierra. Mis manos comenzaron a temblar. Bajé la mirada y vi mis zapatos viejos de piel sintética, con las costuras reventadas en un costado. Junto a ellos, los tacones italianos de Lidia brillaban bajo la luz del recibidor como joyas. Álvaro entró cargando maletas, seguido por sus hermanos que hablaban en catalán entre risas. Nadie me saludó. Nadie preguntó cómo estaba. Pasaron junto a mí como si fuera parte del mobiliario, como si fuera una sombra sin voz ni nombre. Me retiré a la cocina. Mis piernas temblaban. Me apoyé en la estufa de gas y respiré hondo, tratando de contener las lágrimas que ya comenzaban a quemarme los ojos. El olor del mole, que había tardado 6 horas en preparar, se mezclaba con el aroma del café que tenía listo en la cafetera de peltre. Escuchaba sus voces en la sala, hablando de viajes, de restaurantes en Barcelona, de una casa que querían comprar en Mallorca. Nadie mencionó mi nombre. Me sequé las lágrimas con el borde del delantal y comencé a servir la comida en los platos, uno por uno, con cuidado, como si cada cucharada de mole fuera una oración silenciosa. Por favor, mírenme. Por favor, quiéranme. Por favor, recuerden quién soy. Cuando puse los platos sobre la mesa, Montserrat arrugó la nariz. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el mole con el tenedor como si fuera algo sospechoso. Es mole de olla, señora, respondí con voz suave. Un platillo tradicional de Jalisco. Ah, qué exótico, dijo con una sonrisa forzada. Yo prefiero algo más ligero. ¿No tienes una ensalada? Lidia se rió. Esa risa, otra vez, aguda, cortante, cruel. Mamá siempre exagera con las porciones, dijo, mirando a su suegra con complicidad. Cree que todos comemos como albañiles. Álvaro soltó una carcajada, sus hermanos también. Yo me quedé de pie junto a la mesa, con las manos aferradas al respaldo de una silla, sintiendo cómo cada risa era una pequeña puñalada en el pecho. Me senté en silencio en la única silla que quedaba libre, al final de la mesa, lejos de todos. Comí despacio, masticando cada bocado como si fuera piedra. El mole que tanto esfuerzo me costó preparar sabía a ceniza en mi boca. A mi alrededor, ellos hablaban, reían, brindaban con vino español que yo no probé porque nadie me ofreció. En algún momento, Lidia sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Selfies con Álvaro, fotos de la comida, fotos con Montserrat. Ninguna conmigo. Cuando intenté acercarme para aparecer en una, ella movió el teléfono. Mamá, sales borrosa ahí. Mejor luego, ¿sí? Ese luego nunca llegó. Esa noche, mientras recogía los platos sucios y lavaba en el fregadero con agua fría porque el calentador no servía bien, escuché sus voces en la sala. Hablaban de mí. Es muy intensa, decía Montserrat. ¿Siempre es así? Sí. Respondió Lidia con un suspiro. Nunca aprendió a soltarnos. Todavía nos ve como niños. Debe ser agotador, añadió Álvaro. Cerré la llave del agua. Me quedé quieta, con las manos sumergidas en la espuma jabonosa, escuchando cómo mi propia hija destrozaba lo poco que quedaba de mi dignidad. Esa noche dormí en mi cuarto, sola, con la puerta cerrada. Me acosté sobre las sábanas bordadas que alguna vez compartí con mi esposo, antes de que el cáncer se lo llevara hace 10 años. Acaricié su fotografía en el buró y susurré. ¿Qué hice mal, amor? ¿Dónde me equivoqué? Él no respondió. Solo el silencio frío de diciembre entró por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor de las bugambilias y el sonido lejano de cohetes que anunciaban las posadas. ¿Y yo? Isabel Rocío Hernández Vega, una mujer de 69 años que alguna vez fue fuerte, que crió sola a una hija, que trabajó hasta que le dolieron los huesos, que amó sin medida y sin condiciones,
Me quedé dormida llorando en silencio, porque sabía, aunque todavía no quería admitirlo, que esa noche algo se había roto dentro de mí, algo que quizás nunca podría repararse. A la mañana siguiente me desperté con el cuerpo adolorido, como si me hubieran golpeado. La luz del sol entraba por la ventana iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Escuché risas en la cocina. Me levanté despacio, poniéndome la bata de algodón desgastada que tiene un parche en el codo izquierdo, y caminé descalza por el pasillo frío. El piso de mosaico estaba helado bajo mis pies hinchados. Cuando llegué a la cocina, encontré a Lidia preparando café en mi cafetera italiana, esa que compré en el mercado de San Juan de Dios hace 20 años. Montserrat estaba sentada en mi silla, la que siempre uso para desayunar, hojeando una revista de decoración europea. Álvaro comía pan dulce que yo había comprado el día anterior en la panadería de Don Toño, mojándolo en leche sin pedir permiso para abrir el refrigerador. «Buenos días», murmuré. Nadie respondió. Lidia ni siquiera volteó. Seguía hablando con su suegra sobre una tienda de antigüedades en el Raval de Barcelona, donde habían encontrado piezas únicas a precios increíbles. Yo me quedé de pie junto a la entrada. Invisible. Me aclaré la garganta. Nada. Caminé hacia la estufa para calentar agua, y Lidia movió su cuerpo apenas lo suficiente para que yo pasara, pero sin mirarme, como quien se hace a un lado para dejar pasar a un perro. Mientras servía agua para mi té de manzanilla, porque el café ya se lo habían tomado todo, comencé a recordar. Las memorias llegaron como oleadas de agua fría. Recordé cuando Lidia tenía 7 años y enfermó de neumonía. Yo trabajaba en una tortillería entonces, de 5 de la mañana a 3 de la tarde, ganando apenas 50 pesos al día. Cuando el doctor dijo que necesitaba antibióticos que costaban 300 pesos, vendí mi anillo de compromiso, el único objeto de valor que tenía. Lo empeñé en una casa de préstamos de la calle Independencia y nunca pude recuperarlo. Lidia sanó. Yo nunca volví a tener un anillo. Recordé cuando ella tenía 15 años y quería ir a un viaje de estudios a Guanajuato. Todos sus compañeros iban. Ella lloraba en su cuarto diciendo que sería la única que se quedaría. El viaje costaba 2,000 pesos. Yo no los tenía. Trabajé turnos dobles durante un mes en la fonda que abrí con un préstamo de mi hermana. Freía chicharrones, hacía pozole, limpiaba mesas hasta las 11 de la noche. Mis manos olían a manteca y cloro. Junté el dinero. Lidia fue al viaje. Volvió con fotos sonriendo junto a la alhóndiga de granaditas. No me trajo ni un dulce típico. Recordé cuando cumplió 23 años y consiguió una beca para estudiar una maestría en Madrid. Necesitaba dinero para el boleto de avión, para la renta del primer mes, para la matrícula inicial. $10,000 en total. Yo hipotequé esta casa. La misma casa donde ahora ella dormía en la habitación principal mientras yo ocupaba el cuarto de servicio que da al patio trasero. Firmé papeles que no entendía bien, con letras pequeñas que me mareaban. El señor del banco me explicó que pagaría durante 15 años. ¿15 años? Pregunté. Sí, señora, pero es por el futuro de su hija. Firmé. Lidia se fue a Madrid con 2 maletas nuevas que le compré en el tianguis de la colonia del Fresno. Me abrazó en el aeropuerto y me dijo, «Gracias, mamá. Te lo voy a recompensar». Eso fue hace 5 años. Nunca me envió un peso. El té se me enfrió en la taza mientras esos recuerdos me atravesaban como cuchillos. Miré a mi hija riéndose con Montserrat. Tan cómoda, tan elegante, tan lejana. ¿Cuándo se convirtió en esta persona? ¿O siempre fue así y yo no quise verlo? «Mamá», dijo Lidia de repente sobresaltándome, «necesitamos hablar de algo importante». Mi corazón dio un vuelco. Pensé que quizás venía el reconocimiento, el agradecimiento. La conversación que llevaba años esperando. «Claro, hija», respondí, acercándome a la mesa con mi taza. «Dime». Ella intercambió una mirada con Álvaro. Él asintió. Montserrat se puso de pie y salió de la cocina con su revista bajo el brazo. Pero antes de irse me lanzó una mirada de lástima que me hizo sentir pequeña. Lidia respiró hondo, como quien va a dar una noticia difícil pero necesaria. «Hemos estado pensando. Álvaro y yo queremos comprar un departamento más grande en Madrid, uno en el barrio de Salamanca. Es una inversión importante».
Qué bien, hija, dije, sin entender hacia dónde iba la conversación. Necesitamos 100.000 euros para el enganche, continuó. Y pensamos que tú podrías ayudarnos. Las palabras tardaron unos segundos en penetrar mi cerebro. ¿100.000 euros? Hice un cálculo mental rápido. Eso era más de 2 millones de pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Hija, yo no tengo ese dinero, susurré, sintiendo cómo la vergüenza me subía por el cuello como hiedra venenosa. Pero tienes esta casa, dijo Álvaro, hablando por primera vez directamente conmigo. Podrías venderla, o pedir otro préstamo usando la casa como garantía. En el mercado actual, esta propiedad vale al menos eso. Me quedé muda. ¿Vender mi casa? ¿La casa donde nació Lidia, donde murió mi esposo, donde guardaba cada memoria de mi vida? No puedo hacer eso, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Lidia apretó los labios. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Sabía que dirías eso, murmuró. Siempre lo mismo. No puedo, no tengo. Es mucho. Mamá, ya no somos niños. Necesitamos crecer, prosperar. Y tú sigues aferrada a esta casa vieja que ni siquiera está en un buen barrio. Esta casa está pagada con mi trabajo, respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse. Con mis manos, con mi espalda. Exacto, exclamó Lidia, levantándose bruscamente. Ya está pagada. Ya cumplió su propósito. ¿Para qué la quieres? ¿Para morirte sola aquí? Álvaro y yo podríamos darte un cuarto en nuestro nuevo departamento. Podrías venir a vivir con nosotros. Sería mejor para todos. La palabra cuarto resonó en mis oídos. No dijo casa, no dijo hogar, dijo cuarto, como se le da a una empleada doméstica. Necesito pensarlo, fue todo lo que pude decir. Claro, piénsalo, respondió Lidia con tono frío. Pero no tardes mucho. La oferta del departamento no va a durar para siempre. Salió de la cocina con Álvaro siguiéndola. Yo me quedé sola, sentada en la silla dura de madera, mirando mi taza de té frío. Mis manos temblaban tanto que tuve que poner la taza sobre la mesa. Esa tarde, mientras ellos salían a pasear por Tlaquepaque y a comprar artesanías que jamás usarían, yo me quedé en casa limpiando. Barría el patio trasero donde crecen mis macetas de geranios y albahaca, cuando encontré una caja vieja de zapatos escondida detrás de unas tablas sueltas. La abrí. Adentro había cartas. Cartas que yo le escribí a Lidia durante su primer año en Madrid, cuando todavía no teníamos WhatsApp y nos comunicábamos por correo tradicional. Cartas donde le contaba de mi día, le enviaba recetas, le preguntaba si comía bien, si dormía suficiente. Cartas llenas de «te extraño», «te amo», «estoy orgullosa de ti». Las abrí una por una. Todas seguían selladas. Nunca las leyó. Las había traído de vuelta en algún viaje anterior y las había dejado aquí, olvidadas, sin importancia. Me senté en el suelo de cemento del patio, con esas cartas sin abrir en mi regazo, y lloré. Lloré por la hija que crié. Lloré por la madre que fui. Lloré por los años que di esperando que algún día ella volviera los ojos hacia mí con amor en lugar de indiferencia. Cuando dejé de llorar, ya había oscurecido. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Escuché el camión de los elotes pasar por la calle tocando su silbato. La vida seguía afuera, ajena a mi dolor. Me levanté. Guardé las cartas de nuevo en su caja. Las escondí en el mismo lugar. Y mientras caminaba de vuelta a la casa, con las rodillas adoloridas y el corazón roto, me pregunté por primera vez en mi vida, ¿y si todo este sacrificio fue en vano? ¿Y si ella nunca me amó como yo la amé a ella? Esa noche preparé la cena otra vez. Pozole rojo con tostadas, rábanos y orégano. Ellos comieron, rieron, tomaron cerveza Modelo que Álvaro compró en el Oxxo. Yo me senté al final de la mesa, comiendo en silencio, masticando cada bocado como si fuera vidrio molido. Y en algún momento de esa cena horrible, mientras escuchaba a Montserrat contar anécdotas de sus vacaciones en Ibiza, algo dentro de mí comenzó a endurecerse, como cemento fresco que de repente encuentra su forma final. No era rabia todavía, no era decisión, era apenas un presentimiento frío, una voz pequeña en mi interior que susurraba, «Esto no puede seguir así».
2 días después fue mi cumpleaños. 69 años. Nadie lo mencionó. Me desperté temprano como siempre, cuando el cielo todavía tiene ese color violeta que anuncia el amanecer. Me quedé en la cama unos minutos mirando el techo, contando las grietas que forman mapas imaginarios. Pensé que quizás Lidia recordaría, quizás habría una sorpresa, quizás al bajar encontraría un pastel, unas flores, aunque fuera un abrazo sincero. Me levanté. Me lavé la cara con agua fría en el baño que tiene azulejos despegados. Me puse el mismo vestido azul de siempre. Bajé las escaleras despacio, aferrándome al barandal porque mis rodillas crujen con cada peldaño. La casa estaba vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la letra perfecta de Lidia. Nos fuimos al lago de Chapala con los Serrano. Volvemos en la noche. Hay frijoles en el refri. Nada más. Ni buenos días. Ni cuídate. Y por supuesto, ni feliz cumpleaños. Me senté en la silla de la cocina con esa nota en las manos. La leí 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Los Serrano eran la familia de Álvaro. Toda esa gente había venido a México. Estaban de paseo en mi ciudad, y ni siquiera me invitaron. Peor aún, era mi cumpleaños y se fueron sin mí. Calenté los frijoles que mencionaba la nota. Estaban duros, mal cocidos, probablemente de un restaurante barato. Los comí directo de la olla, de pie junto a la estufa, con una tortilla fría. Ese fue mi desayuno de cumpleaños. Frijoles solos. Silencio. Soledad. El teléfono sonó una vez. Era mi comadre Lupita, la única amiga que me quedaba después de años de encerrarme en la casa cuidando a mi esposo enfermo y luego trabajando para mantener a Lidia. «Feliz cumpleaños, Isabel. ¿Hacemos algo hoy? ¿Un cafecito?» Me disculpé diciendo que tenía visitas. No quería admitir que esas visitas me habían abandonado precisamente hoy. Pasé el día limpiando. Lavé las sábanas que Lidia y Álvaro habían usado. Tallé el baño. Sacudí los muebles. Regué las plantas del patio. Cada tarea era una forma de no pensar, de no sentir, de no colapsar ahí mismo en medio de la sala. A las 3 de la tarde, me senté en el sillón viejo de la sala, ese que mi esposo compró cuando Lidia nació. Está desgastado, con el relleno saliéndose por un costado, pero es cómodo. Tomé el álbum de fotos que guardo en el librero. Pasé las páginas despacio. Ahí estaba Lidia de bebé, envuelta en una cobija rosa que tejió mi mamá. Lidia en su primer día de escuela, con su uniforme de cuadros azules y su mochila casi más grande que ella. Lidia en su graduación de secundaria, sonriendo con su toga. Lidia en el aeropuerto el día que se fue a Madrid, abrazándome fuerte mientras yo intentaba no llorar para no arruinarle el momento. En cada foto yo aparecía en segundo plano, desenfocada, cortada a la mitad, o directamente fuera del cuadro. Siempre había sido así. Yo era la que tomaba las fotos, la que organizaba los momentos, la que creaba los recuerdos, pero nunca estaba completamente en ellos. Cerré el álbum, lo apreté contra mi pecho, y ahí, sola en mi sala, rodeada de paredes que conocen todos mis secretos, lloré. Lloré sin ruido, porque había aprendido a llorar en silencio para no molestar a nadie. Las lágrimas caían sobre la cubierta de plástico del álbum, creando pequeños círculos que se deslizaban despacio hacia los bordes. El sol comenzó a ocultarse. Las sombras de la tarde se alargaron en el piso. Encendí una veladora que siempre tengo frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que está en la repisa, no por devoción religiosa exactamente, sino porque el fuego me daba compañía. La llama temblaba con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. A las 9 de la noche, escuché el coche estacionarse afuera. Risas. Voces en español y en catalán mezcladas. La puerta se abrió y entró toda la familia. Venían bronceados, felices, oliendo a bloqueador solar y a cerveza. Traían bolsas de recuerdos turísticos. «Mamá, ¿todavía estás despierta?», preguntó Lidia con tono de sorpresa, como si fuera extraño que yo estuviera en mi propia sala a las 9 de la noche. «Sí», respondí simplemente. «Estuvo increíble Chapala», comentó Álvaro, dejándose caer en el sillón junto a mí. «Deberías ir algún día». Nadie dijo, «Deberías haber ido con nosotros».
Solo, deberías ir algún día. Como si yo fuera una turista más, no la dueña de la casa donde se hospedaban gratis. Hoy fue mi cumpleaños, dije. Las palabras salieron solas, antes de que pudiera detenerlas. Se hizo un silencio incómodo. Lidia se detuvo a mitad de camino hacia la escalera. Se giró despacio. ¿Hoy? Preguntó, frunciendo el ceño. ¿Estás segura? 19 de diciembre, respondí, como todos los años desde hace 69. Vi cómo buscaba en su memoria, cómo su rostro mostraba ese momento de reconocimiento seguido inmediatamente por la incomodidad. Montserrat miró a su hijo. Los hermanos de Álvaro revisaron sus teléfonos para evitar la situación. «Ay, mamá, lo siento», dijo Lidia, pero su voz sonaba automática, sin emoción real. Es que con todo el viaje y las vacaciones, se me olvidó por completo. Se me olvidó. 3 palabras que resumían perfectamente cuánto importaba yo en su vida. Me había olvidado. Como se olvida pagar una factura sin importancia. Como se olvida comprar leche en el súper. No te preocupes, mentí. No es importante. ¿Ves? Ella entiende, le dijo Lidia a Álvaro, como si mi comprensión justificara su negligencia. Mamá nunca ha sido de hacer escándalo por esas cosas. Se fueron todos a sus habitaciones. Yo me quedé en la sala un rato más, mirando la veladora que seguía ardiendo. La cera se derretía formando pequeños ríos blancos por los costados del vaso. Me identifiqué con esa vela, consumiéndome lentamente, dando luz y calor a otros, derritiéndome hasta desaparecer. Esa noche, en mi cuarto, saqué mi celular viejo. Tenía un mensaje de Lupita. Espero que hayas tenido un día hermoso, amiga. Te quiero. Uno de la señora de la tortillería donde compraba. Feliz cumple, doña Isabel. Dios la bendiga. Otro del señor de la papelería. Que cumplas muchos más. Gente que apenas me conocía había recordado mi cumpleaños. Mi propia hija, por quien di todo, lo había olvidado. Abrí el cajón de mi buró. Saqué un cuaderno viejo donde a veces escribía cosas. Pensamientos. Oraciones. Quejas que no me atrevía a decir en voz alta. Tomé un bolígrafo y escribí con mano temblorosa. Hoy cumplí 69 años. Nadie lo recordó. ¿Cuándo me volví invisible? ¿Cuándo dejé de importar? Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Me acosté en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando las voces alegres que venían del cuarto principal. Lidia y Álvaro reían. Contaban anécdotas del día. Planeaban su próxima excursión. Y yo, en mi cuarto pequeño que da al patio trasero, me pregunté por primera vez algo que me aterrorizó. ¿Qué pasaría si simplemente desapareciera? ¿Cuánto tardarían en darse cuenta? ¿Les importaría siquiera? La respuesta llegó sola, fría y clara como el agua del pozo. Probablemente no. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, contando las horas hasta el amanecer. Y con cada hora que pasaba, ese presentimiento frío que había comenzado días atrás se hacía más sólido, más real, más imposible de ignorar. Algo tenía que cambiar, o yo me quebraría completamente. Y esta vez, no sabía si tendría las fuerzas para recoger los pedazos. La mañana siguiente amaneció gris. Nubes pesadas cubrían Guadalajara como un techo de metal. Me levanté con el cuerpo más adolorido que nunca, como si durante la noche alguien me hubiera golpeado con un bate. Cada articulación protestaba. Me costó trabajo ponerme de pie. Bajé a la cocina arrastrando los pies. Necesitaba mi té de manzanilla, algo caliente que me hiciera sentir que aún estaba viva. Pero cuando llegué, encontré a Montserrat sentada en mi lugar. Otra vez, con una taza de té en la mano. Mi té. La caja estaba abierta sobre la mesa. «Buenos días, Isabel», dijo sin mirarme, los ojos fijos en su teléfono. «Espero que no te moleste, pero me serví un poco de tu té. El que trajimos de España se acabó. No pedía permiso. Me informaba, como quien anuncia que usó tu baño, no como quien toma algo que no le pertenece. No hay problema», murmuré, aunque por dentro algo crujió. Abrí la alacena para buscar otra cosa que tomar. Quizás café instantáneo, quizás chocolate en polvo. Pero la alacena estaba casi vacía. Álvaro y su familia habían consumido todo durante estos días. El azúcar, la canela, las galletas María que yo guardaba para mi tarde.
incluso los sobres de avena que compraba en oferta. ¿No hay nada de comer aquí?, preguntó Montserrat, haciendo un gesto de disgusto. Pensé que en México desayunaban fuerte. Tengo que ir al mercado. Respondí con voz plana. Ah, qué bien. ¿Podrías traer jamón serrano, queso manchego, pan brioche? Enumeró sin levantar la vista de su teléfono. Álvaro extraña los desayunos de casa. Cada petición era una orden disfrazada de sugerencia. Y yo asentía. Siempre asentía. Tomé mi bolsa de mandado, esa de tela con flores bordadas que llevo usando desde hace 15 años. Revisé mi cartera. Tenía 300 pesos. Eso era todo hasta que llegara mi próxima pensión en una semana. Jamón serrano costaba como 200 pesos los 100 gramos. El queso manchego igual. El pan brioche lo vendían en panaderías caras del centro. Con 300 pesos apenas alcanzaría para comprar tortillas, frijol y algo de fruta. Voy a ver qué encuentro, dije. Salí de la casa sin despedirme. Nadie notó mi salida. Caminé las 8 cuadras hasta el mercado Alcalde. Mis zapatos viejos rechinaban con cada paso. El cielo amenazaba lluvia. Llegué al mercado con las piernas temblando, no solo por el esfuerzo, sino por la impotencia que me carcomía por dentro. Caminé entre los puestos. Don Refugio, el del puesto de verduras, me saludó. ¿Cómo está, doña Isabel? Hace días que no la veía. Bien, don Refugio. Tengo visitas en casa. Ah, qué bueno. La familia es lo más importante, dijo con esa sonrisa honesta que solo tienen las personas buenas. ¿Qué le doy hoy? Compré lo que alcanzó. 1 kilo de frijol, medio kilo de jitomate, chiles serranos, 2 aguacates pequeños, tortillas, todo lo básico, lo barato, lo que permitía mi pobreza mientras mi hija paseaba por Chapala tomando fotos para Instagram. Cuando regresé a casa, Lidia estaba en la sala hablando por teléfono. Hablaba en inglés, supongo que con alguien de su trabajo en Madrid. La escuché decir algo que me congeló en la puerta. Yes, my mother is... How do I say this? She's very simple. Basic needs, you know. A small pension, that's it. No assets really. Just this old house in a working class neighborhood. Sí, mi madre es... ¿Cómo lo digo? Muy simple. Necesidades básicas, ¿sabes? Una pensión pequeña, eso es todo. No, ningún bien realmente. Solo esta casa vieja en un barrio de clase trabajadora. Me quedé paralizada con mis bolsas del mercado colgando de los brazos. ¿Así me describía? ¿Simple? ¿Necesidades básicas? ¿Casa vieja? Como si yo fuera un problema que había que explicar. Una vergüenza que justificar ante sus amistades sofisticadas de Europa. Entré haciendo ruido con las bolsas para que supiera que había llegado. Cortó la llamada inmediatamente. «Mamá, ya llegaste», dijo con una sonrisa falsa. «¿Trajiste lo que te pedí?» «No alcanzó el dinero», respondí, dejando las bolsas sobre la mesa de la cocina. Su rostro se transformó. La sonrisa desapareció. «¿Cómo que no alcanzó?» «Te di una lista simple. Jamón serrano cuesta 200 pesos, Lidia. Queso manchego otro tanto. Solo tenía 300 pesos para toda la semana. Ay, mamá, no seas exagerada. Pudiste haber sacado de tu tarjeta. No tengo tarjeta de crédito, hija. Vivo de mi pensión, 2.800 pesos al mes. Se quedó callada. Creo que en ese momento se dio cuenta, o fingió darse cuenta, de que yo no vivía en la misma realidad que ella, que mientras ella compraba bolsas de diseñador en Madrid, yo calculaba si alcanzaba para comprar jabón de baño. «Bueno», dijo finalmente con ese tono de fastidio que usaba cuando algo la incomodaba. «Entonces prepara lo que compraste. Tenemos hambre. Tenemos hambre. No gracias por ir al mercado. No, siento haberte pedido cosas caras. Solo, tenemos hambre, como quien le habla a una cocinera. Preparé frijoles con chile, calenté tortillas, piqué los jitomates con cebolla y cilantro para hacer una salsa. Puse todo en la mesa. Ellos se sentaron y comieron haciendo gestos de resignación, como quien se conforma con comida de tercera categoría. En Madrid comemos mucho más variado», comentó Álvaro, probando los frijoles con desconfianza. «Esto es muy pesado para el estómago europeo», añadió Montserrat, dejando medio plato sin tocar. Yo comí en silencio. Ya ni siquiera me dolían los comentarios. Me habían vaciado tanto
que ya no quedaba nada que lastimar. Después de comer, Lidia se levantó y anunció: «Mamá, necesito hablar contigo. Ven a mi cuarto». La seguí por las escaleras. Entramos al que había sido mi cuarto matrimonial, el cuarto donde dormí con mi esposo durante 30 años, donde nació Lidia, donde velé a mi marido cuando estaba enfermo. Ahora era su cuarto. Cerró la puerta. Su expresión era seria. «Mamá, tenemos un problema», dijo, cruzándose de brazos. «¿Qué pasó?», pregunté, sintiendo cómo el miedo trepaba por mi columna. Álvaro revisó los papeles de la casa. «No entiendo por qué nunca me lo dijiste». «¿Decirte qué? Que todavía debes 8 años de hipoteca. Creímos que la casa estaba totalmente pagada». Me quedé sin palabras. ¿Creían? ¿Álvaro había revisado mis papeles? ¿Mis documentos privados? ¿Revisaron mis cosas?, pregunté, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. «No te pongas dramática. Estaban en el cajón del escritorio. No fue a propósito», mintió con total naturalidad. «El punto es que nos mentiste». «Yo nunca mentí. Nunca me preguntaste nada sobre la hipoteca». «Debiste decirlo», alzó la voz. «¿Cómo vamos a usar esta casa como garantía para nuestro préstamo si todavía debes dinero?». Ahí estaba, la verdad desnuda. No les importaba yo. No les importaba mi techo. Solo querían usar mi casa como garantía para sus planes, para su departamento en Madrid, para su vida perfecta. «Esta casa es mía», dije, y sentí como algo dentro de mí comenzaba a despertar. Algo oscuro y furioso que había estado dormido demasiado tiempo. «La estoy pagando con mi pensión». «No es tu problema». «Claro que es mi problema. Soy tu hija. Voy a heredar esta casa algún día», gritó, y sus palabras fueron como cachetadas. Algún día, cuando yo muriera, eso era lo que esperaba. Mi muerte, mi desaparición, para quedarse con lo único que me quedaba. «Sal de mi cuarto», dije con voz temblorosa. «¿Tu cuarto?», se rió con crueldad. «Mamá, estás confundida. Este es mi cuarto ahora. Tú duermes en el cuarto de servicio. ¿Recuerdas?». Las palabras me golpearon como piedras. El cuarto de servicio. Así me veía. Como la sirvienta que dormía en el cuarto trasero. Salí de ahí antes de que me viera llorar. Bajé las escaleras tropezando, aferrándome al barandal. Llegué a mi cuarto. Sí, al cuarto de servicio. Y cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Sentía que me ahogaba. Las paredes se cerraban sobre mí. Tomé mi celular con manos temblorosas. Marqué el número de mi hermana Rosario, que vive en Mérida. Sonó 4 veces antes de que contestara. «¿Isabel? ¿Qué pasó?», preguntó, preocupada porque yo nunca llamaba a media tarde. «Rosario, apenas pude hablar. Necesito que me digas la verdad. ¿Siempre fui tan tonta? ¿Siempre fui tan ciega? ¿Qué está pasando?». Y entonces se rompió el dique. Le conté todo. El cumpleaños olvidado, las humillaciones, los comentarios, las cartas sin abrir, la exigencia de vender mi casa. Todo. Hablé durante 20 minutos sin parar, llorando, ahogándome en palabras que llevaba guardando años. Cuando terminé, Rosario guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que cambiaría todo. «Isabel, ¿te acuerdas del dinero que mamá te dejó cuando murió?». «¿Cuál dinero?». «Mamá no tenía nada». «Sí tenía. Me hizo jurar que no te lo dijera hasta que tú lo necesitaras de verdad. Vendió su casa en Veracruz hace 3 años, la que heredó de nuestra abuela». El corazón se me detuvo. «¿Cuánto?», susurré. «800,000 pesos. Están en una cuenta de banco a tu nombre. Mamá dejó instrucciones específicas. El dinero solo se liberaría cuando yo considerara que realmente lo necesitabas. No para emergencias médicas. No para préstamos familiares. Para ti, para tu libertad. 800,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en mi vida entera». «Isabel», continuó Rosario, «creo que ese momento es ahora». Colgué el teléfono. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando la pared descascarada de mi cuarto de servicio. Mi madre había muerto hace 3 años, y durante todo ese tiempo había dejado guardado un regalo, una puerta de escape, una última forma de decirme: «Hija, valórate».
Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de algo nuevo, algo peligroso, esperanza. Esa noche no cené con ellos. Les dije que me dolía la cabeza y me encerré en mi cuarto. Escuché sus risas desde la sala, el tintineo de copas, música española que ponían en el estéreo viejo que fue de mi esposo. Celebraban algo. Probablemente celebraban que pronto tendrían mi casa como garantía para sus sueños europeos. Me senté en la cama con mi celular en las manos. Rosario me había enviado por mensaje todos los datos de la cuenta bancaria. El número, la sucursal, las instrucciones para activarla. Solo necesitaba ir en persona con mi identificación. 800,000 pesos. La cifra daba vueltas en mi cabeza como un trompo. Era libertad. Era dignidad. Era la voz de mi madre desde la tumba diciéndome: «Ya basta, Isabel. Ya sufriste suficiente». Pero había algo más en el mensaje de Rosario. Algo que me había mencionado casi al final de la llamada. «Mamá también dejó una carta para ti. La tengo guardada. Dice que solo la abras cuando estés lista para tomar una decisión que cambie tu vida». ¿Estaba lista? Miré alrededor de mi cuarto. Las paredes con humedad. La ventana que daba al patio donde colgaba la ropa. El colchón hundido. El buró desvencijado. Este era mi lugar en mi propia casa. El cuarto de servicio. Cerré los ojos y respiré hondo. Sí. Estaba lista. A la mañana siguiente me levanté antes que todos. Me bañé con agua fría porque no quise esperar a que se calentara el boiler. Me puse mi vestido menos gastado, el azul marino que usaba para ocasiones especiales. Me recogí el cabello en un chongo apretado. Me miré al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras profundas, arrugas que se multiplicaban como mapas de dolor, labios resecos, pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa, pequeña, temblorosa, pero ahí estaba. Salí de la casa sin hacer ruido. Caminé las 15 cuadras hasta la sucursal del banco en la avenida Chapultepec. Mis pies me dolían con cada paso, pero seguí adelante. El cielo estaba despejado. Hacía frío. Diciembre en Guadalajara tiene esas mañanas donde el aire corta la piel. Llegué al banco cuando apenas abrían. Una señorita joven me atendió. Le expliqué la situación. Mostré mi identificación. Ella revisó la computadora. Frunció el ceño. «Señora, aquí dice que esta cuenta tiene instrucciones especiales. Necesita autorización de la cotitular, Rosario Hernández Vega. Es mi hermana. Ella ya autorizó», expliqué. La chica hizo algunas llamadas. Esperé sentada en una silla de plástico, viendo cómo otros clientes entraban y salían. Gente con prisa, gente con problemas, gente con vidas que seguían adelante mientras la mía había estado detenida tanto tiempo. Después de 30 minutos, la señorita regresó sonriendo. «Todo en orden, señora Morrison». Su hermana confirmó. «¿Desea retirar o hacer una transferencia?» «Quiero abrir una cuenta nueva. Solo a mi nombre. Y transferir todo ahí». «Perfecto. Solo necesito algunos datos». Una hora después salí del banco con una tarjeta de débito nueva, una chequera, y 800,000 pesos en una cuenta que solo yo podía tocar. Nadie más. Ni Lidia. Ni Álvaro. Ni ningún banco que quisiera quitarme mi casa. Caminé por el centro de Guadalajara como si flotara. Todo se veía diferente. Los edificios parecían más altos, el cielo más azul, hasta el aire olía distinto, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas del mundo y dejado entrar oxígeno nuevo. Me detuve en un café, uno de esos que nunca me atrevía a entrar porque eran caros. Pedí un capuchino con un pan de chocolate. Me senté junto a la ventana. El capuchino costó 55 pesos. Antes eso me hubiera parecido un escándalo. Hoy lo tomé despacio, saboreando cada sorbo, sintiendo cómo el café caliente me llenaba no solo el estómago, sino algo más profundo. Una señora mayor se sentó en la mesa de al lado. Traía un libro. Leía tranquila, tomando su café, existiendo para ella misma. La observé con envidia. ¿Cuándo había sido yo esa mujer? ¿Alguna vez lo fui? Saqué mi celular. Le escribí a Rosario. «Ya fui al banco. Ya tengo el dinero. Gracias. Gracias por cuidar el último regalo de mamá». Ella respondió inmediatamente. «¿Cuándo quieres que te envíe la carta?» «Hoy».
Ahora, 10 minutos después, llegó una foto de la carta a mi WhatsApp. Estaba escrita con la letra temblorosa de mi madre, esa letra que se había vuelto irregular en sus últimos años por el Parkinson. El papel era amarillo, arrugado. Acerqué el teléfono a mis ojos y leí: Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, es porque Rosario decidió que llegó el momento. Confío en su criterio. Siempre fue la más práctica de mis hijas, mientras tú fuiste la más amorosa. Y eso, hija, ha sido tu bendición y tu maldición. Te doy este dinero no para que lo gastes en otros, no para que se lo prestes a Lidia, no para que resuelvas problemas que no son tuyos. Te lo doy para que te salves, porque si no te salvas tú, nadie lo hará. Lidia no te valora. Lo sé. Soy su abuela y la quiero, pero no soy ciega. Desde niña aprendió a tomar todo de ti sin dar nada a cambio. Y tú se lo permitiste. Creíste que así comprabas su amor. Pero el amor no se compra, hija. Se da libremente, o no es amor. Vende la casa si es necesario. Vete lejos. Empieza de nuevo. Tienes 60 y pico de años, no 120. Todavía hay tiempo. Todavía hay vida. Pero solo si tú decides tomarla. No le debes nada a nadie. Cumpliste. Criaste a tu hija. La educaste. Le diste todo. Ya pagaste. Ahora vive para ti. Te amo. Siempre te amé. Y donde sea que esté ahora, estaré orgullosa cuando finalmente te elijas a ti misma. Tu madre que te adora. Refugio. Las lágrimas caían sobre la pantalla del teléfono. Tuve que limpiarla con la servilleta del café. La gente me miraba. No me importó. Lloré ahí, en ese café del centro, con mi capuchino enfriándose y mi pan de chocolate a medio comer. Mi madre me conocía. Me conoció siempre. Y me amó lo suficiente como para dejarme esta salida, esta oportunidad, este empujón final. Volví a casa al mediodía. Lidia estaba en la sala con su laptop, trabajando. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó sin interés real. Fui al banco, respondí. Murmuró, tecleando algo. Oye, se acabó el papel higiénico. ¿Puedes comprar? Algo dentro de mí hizo clic, como un interruptor que se apaga definitivamente. No, dije. Lidia dejó de teclear. Levantó la vista lentamente, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué dijiste? Dije que no. Compra tú. Su rostro se transformó. Sorpresa. Luego confusión. Luego molestia. Mamá, no empieces con tus dramas otra vez. Solo te pedí que compraras papel. Y yo te dije que no. Tienes piernas. Tienes dinero. Hay un Oxxo a 3 cuadras. Se puso de pie. Me miró como si hubiera dicho una obscenidad. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? No. Por primera vez en años estoy bien. Estás actuando muy raro, dijo entrecerrando los ojos. ¿Fuiste al doctor? ¿Te dijeron algo? Me reí. Fue una risa corta, seca, sin humor. No fui al doctor, Lidia. Fui al banco. Y abrí una cuenta, solo a mi nombre. Su expresión cambió. Vi cómo calculaba, cómo su cerebro procesaba lo que eso significaba. ¿Qué cuenta? ¿De dónde sacaste dinero? Eso no es tu problema. Claro que es mi problema. Alzó la voz. ¿Si escondiste dinero mientras nos pedías que entendiéramos tu situación? Si fingiste ser pobre. Nunca fingí nada. Soy pobre. Vivo de una pensión miserable. Pero resulta que mi madre me dejó algo. Y decidió que solo yo podía usarlo. ¿La abuela? ¿La abuela te dejó dinero? ¿Cuánto? Lo suficiente. Álvaro entró en ese momento, alertado por las voces. ¿Qué sucede aquí? Mi madre escondió dinero, le dijo Lidia, señalándome como si fuera una criminal. No lo escondí. Ni siquiera sabía que existía hasta ayer. Expliqué con calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cuánto es?, preguntó Álvaro directamente, sin rodeos. No es tu problema, Álvaro. Si estamos hablando de la herencia familiar, sí es nuestro problema, insistió. Lidia es tu única hija. Tiene derecho a nada, dije, y mi voz sonó dura como piedra. Mi madre me lo dejó a mí, con instrucciones específicas de que no lo compartiera con nadie. Eso es ilegal, dijo Álvaro. Las herencias se reparten entre descendientes, no cuando hay un testamento que dice lo contrario. Y lo hay. Mentía. No sabía si había testamento.
pero algo me decía que mi madre había sido lo suficientemente lista para proteger ese dinero de cualquiera que quisiera quitármelo. Lidia se dejó caer en el sillón. Se llevó las manos a la cara. No puedo creer esto. Mi propia madre, ocultándome cosas. Como tú me ocultaste que querías usar mi casa de garantía sin preguntarme, respondí. Eso es diferente. No, es exactamente lo mismo. Solo que yo ya no voy a permitirlo. Montserrat apareció en la escalera. Había escuchado todo. Isabel, no seas egoísta, dijo con ese tono maternal falso. Piensa en tu hija, en tu nieto que viene en camino. Me quedé helada. ¿Qué nieto? Lidia me miró con odio. Acababa de arruinar su sorpresa. O su arma. No estaba segura cuál de las dos. Estoy embarazada, dijo con voz plana. De 2 meses. Íbamos a decírtelo en Navidad. Debí sentir alegría. Debí correr a abrazarla. Debí llorar de emoción, pero solo sentí vacío. Felicidades, dije sin emoción. ¿Eso es todo? ¿Felicidades? Gritó Lidia. Voy a hacerte abuela y solo dices felicidades. ¿Qué quieres que diga? ¿Que vas a ayudarnos? ¿Que vas a apoyarnos? Un bebé cuesta dinero, mamá. Necesitamos ese departamento más grande ahora más que nunca. Ahí estaba. La verdad. El embarazo no era una alegría para compartir. Era una estrategia, una forma de manipularme, de asegurarse de que yo abriera la cartera y entregara todo lo que tenía. Les deseo lo mejor, dije caminando hacia la escalera. Pero ese bebé es su responsabilidad, no mía. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me recosté en la cama y miré el techo. Un nieto. Venía un nieto. Y yo no sentía nada más que miedo. Miedo de que ese bebé fuera otra cadena, otra forma de atarme, otra excusa para seguir dándome hasta que no quedara nada de mí. Tomé mi celular. Le escribí a Rosario. Creo que necesito irme. Pronto. Antes de que sea demasiado tarde. Ella respondió. Ven a Mérida. Quédate conmigo. El tiempo que necesites. Cerré los ojos. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin culpa. Solo con el silencio tranquilo de alguien que finalmente había dicho, no más. Los siguientes 3 días fueron una guerra silenciosa. Lidia dejó de hablarme directamente. Cuando necesitaba algo, se lo decía a Álvaro, y él me lo transmitía como si yo fuera sorda o invisible. Isabel, Lidia dice que si puedes lavar su ropa. Isabel, necesitamos que hagas la comida más temprano. Yo asentía sin responder. Hacía lo mínimo. Ya no corría a complacerlos. Montserrat me miraba con desprecio cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Una tarde, mientras yo tendía ropa en el patio, se acercó con su copa de vino en la mano. El sol de la tarde iluminaba su collar de perlas como si fueran dientes brillantes. Isabel, ¿puedo hablarte con franqueza? Preguntó, aunque no esperó mi respuesta. Estás cometiendo un error. Lidia es tu hija. Ese bebé será tu nieto. La familia lo es todo. No sé qué costumbres tengan aquí en México, pero en España cuidamos a los nuestros. Seguí colgando una sábana. Mis manos temblaban, pero no paré. En México también cuidamos a los nuestros. Respondí sin mirarla, pero llega un momento en que una debe cuidarse a sí misma, o no queda nada que dar. Eso es egoísmo, sentenció, tomando un sorbo de vino. Puro egoísmo de una mujer mayor que ya no sabe qué hacer con su vida. Me giré a verla. La miré directo a los ojos. Usted no me conoce. No sabe nada de mi vida. No sabe lo que di, lo que sacrifiqué. Así que le pido con todo respeto que no opine de lo que no entiende. Se quedó boquiabierta. Supongo que nadie le hablaba así. Dio media vuelta y entró a la casa pisando fuerte con sus zapatos caros. Yo sonreí. Fue una sonrisa pequeña, pero mía. Esa noche, mientras preparaba una cena simple de quesadillas y frijoles refritos, escuché voces alzadas en la sala. Me acerqué sin hacer ruido. Estaban todos reunidos. Lidia, Álvaro, Montserrat y los hermanos de él. Necesitamos un plan, decía Álvaro. Esa casa vale dinero, y si la vieja no quiere cooperar, tenemos que encontrar otra forma. La vieja. Así me llamaban cuando creían que no escuchaba. Podríamos hablar con un abogado, sugirió uno de los hermanos. Si ella no está en condiciones mentales de manejar sus finanzas, Lidia podría solicitar tutela legal. No está loca.
dijo Lidia frustrada. Solo está siendo necia. Desde que mi abuela le dejó ese dinero, cambió. Es como si ya no le importáramos. Tal vez nunca le importaron realmente, comentó Montserrat. Hay madres así, frías, distantes. Yo, fría. Yo, distante. Las palabras me atravesaron como agujas. La mujer que había dado cada peso, cada minuto, cada lágrima de su vida por su hija, ahora era acusada de no importarle. Regresé a la cocina, serví las quesadillas en platos desiguales. Los llamé para cenar. Comieron en silencio, lanzándome miradas de reojo. Yo también comí en silencio, pero por primera vez, no era un silencio de sumisión, era un silencio de decisión. Al día siguiente, mientras ellos salían a Tonalá a comprar más artesanías que nunca usarían, yo tomé mi celular y llamé a un número que había guardado años atrás. La licenciada Martínez, una abogada que había ayudado a mi comadre Lupita con su divorcio. Licenciada, soy Isabel Hernández. No sé si me recuerda. Claro que sí, señora Isabel. ¿En qué puedo ayudarle? Le conté todo. La casa, la hipoteca, las amenazas veladas de Álvaro, el dinero de mi madre, el miedo de que intentaran quitarme todo. Hablé durante 20 minutos sin parar, la voz quebrándose en algunos momentos. Señora Isabel, dijo la licenciada cuando terminé, necesito que venga a mi oficina. Traiga todos sus documentos, escrituras de la casa, estados de cuenta del banco, cualquier mensaje de texto o grabación donde la amenacen. Vamos a proteger su patrimonio. ¿Se puede? Pregunté. Y sonó como un ruego. No solo se puede, se debe. Usted es una mujer adulta en pleno uso de sus facultades. Nadie puede obligarla a vender o dar nada que sea suyo. Y si intentan probar incapacidad mental sin fundamento, eso es abuso de adulto mayor. Hay leyes que la protegen. Esas palabras fueron como agua en un desierto. Leyes que me protegen. Nunca supe que existían. Esa tarde fui a su oficina. Quedaba en un segundo piso de un edificio viejo en el centro. Subí las escaleras despacio, aferrada al barandal. La licenciada Martínez era una mujer de unos 50 años, cabello corto, lentes gruesos, con un escritorio lleno de folders y una cafetera eternamente encendida. Revisó mis documentos con cuidado. Tomó notas. Hizo cálculos. Su casa vale aproximadamente 1.200.000 pesos en el mercado actual. Dijo, debe 300.000 de hipoteca. Si pagara la hipoteca con el dinero de su madre, le quedarían 500.000 pesos libres. Y tendría una propiedad completamente pagada que nadie podría tocarle. ¿Y ellos? ¿Podrían hacer algo legal para quitármela? Solo si usted firma. O si demuestran con estudios médicos que tiene demencia avanzada o algo similar. ¿Tiene algún diagnóstico así? No. Solo artritis y presión alta. Pero mi mente está bien. Entonces está protegida. Ahora, yo recomendaría algo más. Un testamento. Claro y específico. Donde usted diga exactamente qué quiere que pase con su casa cuando ya no esté. Si quiere dejársela a su hija, bien, pero puede poner condiciones. O puede dejársela a quien usted quiera. La idea me mareó. ¿Podía hacer eso? ¿Podía decidir? Piénselo, dijo la licenciada con una sonrisa amable. Por ahora, vamos a hacer un documento donde usted declara que está en plenas facultades mentales, que no ha sido coaccionada, y que cualquier decisión sobre su patrimonio es exclusivamente suya. Esto nos servirá si intentan algo legal. Firmé papeles. Pagué los honorarios con mi nueva tarjeta de débito. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño. Algo que no había sentido en años. Control. Control sobre mi propia vida. Cuando llegué a casa al anochecer, me encontré con una escena que me heló la sangre. Lidia estaba en la sala, llorando dramáticamente. Montserrat la abrazaba. Álvaro caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano. Los hermanos murmuraban en catalán. ¿Qué pasó?, pregunté, dejando mi bolsa en la entrada. Lidia levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero algo en su expresión me pareció falso, calculado. Tuve un sangrado, dijo con voz débil. Fui al doctor. Dice que es una amenaza de aborto. Necesito reposo absoluto. Y hizo una pausa dramática. Necesito estar tranquila. Sin estrés.
Todas las miradas se volvieron hacia mí, como si yo fuera el estrés, como si yo fuera la culpable. Lo siento mucho, hija, dije, y lo decía en serio. ¿Qué dijo exactamente el doctor? Que necesito cuidados. Reposo. Una casa tranquila, respondió Álvaro por ella. Por eso hemos decidido algo, Isabel. Vamos a quedarnos aquí más tiempo, hasta que nazca el bebé. Lidia no puede viajar en su condición. Las palabras cayeron sobre mí como bloques de concreto. ¿Quedarse? ¿Hasta que naciera el bebé? Eso era 7 meses. 7 meses más de esto. Esta es mi casa, dije quedamente. Y ella es tu hija, respondió Montserrat. Tu hija embarazada que te necesita. ¿O es que tu egoísmo llega tan lejos que pondrías en riesgo a tu propio nieto? Ahí estaba. La trampa perfecta. Si decía que no, era la abuela monstruosa que ponía en riesgo al bebé. Si decía que sí, perdía mi casa, mi paz, mi cordura durante 7 meses más. Miré a Lidia. Busqué en sus ojos algo real, algún rastro de la niña que crié. Pero solo encontré cálculo, manipulación. Estaba usando el embarazo como arma. Necesito pensarlo, dije. No hay nada que pensar, explotó Álvaro. Es tu hija. Está embarazada y en riesgo. ¿Qué clase de madre eres? Una que ya se cansó, respondí, sorprendiéndome a mí misma. El silencio fue absoluto. Hasta el reloj de pared pareció dejar de hacer tic-tac. ¿Qué dijiste? Susurró Lidia. Que me cansé. Me cansé de ser invisible, de ser la sirvienta, de ser el cajero automático, de ser la culpable de todo lo que no les conviene. Mamá, estás diciendo locuras, dijo Lidia, y vi cómo intercambiaba miradas con Álvaro. Quizás deberías descansar, o ver a un doctor. Tal vez tienes algo neurológico. Y ahí estaba, el plan que había escuchado días atrás. Declararme mentalmente incapaz. No tengo nada neurológico, dije firmemente. Tengo 69 años y estoy perfectamente cuerda. Y no voy a permitir que me uses más. Te estoy pidiendo ayuda, gritó Lidia, poniéndose de pie. Estoy embarazada y en riesgo y tú solo piensas en ti. Piensa tú en ti, respondí. Tú y tu esposo. Son adultos. Tienen trabajos. Tienen dinero. Resuélvanlo ustedes. No tenemos suficiente dinero, admitió Álvaro. Por eso necesitamos tu ayuda. Por eso necesitamos que nos apoyes con la casa. Mi casa no está en venta. No es garantía de nada. Es mía. Montserrat se levantó, furiosa. Eres una egoísta. Una vieja amargada y egoísta que no merece tener familia. Sus palabras deberían haberme dolido. Hace una semana me hubieran destruido. Pero hoy solo me hicieron sentir más segura de mi decisión. Puede ser, dije con calma. Pero es mi casa. Y es mi vida. Y ya decidí. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y temblé durante 10 minutos completos. Pero no lloré. No me arrepentí. Tomé mi celular. Le escribí a Rosario. Necesito salir de aquí. Pronto. ¿Puedo ir mañana? Ven cuando quieras. Tu cuarto está listo. Abrí una maleta vieja que estaba debajo de la cama. Empecé a empacar. Ropa. Documentos. Las pocas fotos que me importaban. No era mucho. Toda mi vida cabía en una maleta mediana. Abajo escuchaba voces. Discutían. Planeaban. Pero ya no me importaba. Por primera vez en mi vida, iba a elegirme a mí misma. Y si eso me convertía en la villana de esta historia, que así fuera. Al menos sería libre. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando la maleta a medio empacar, escuchando los sonidos de la casa, los pasos de Álvaro subiendo y bajando las escaleras, las voces amortiguadas que venían de la habitación principal, el crujir de las maderas viejas. Cada sonido era un recordatorio de que ya no pertenecía aquí, o quizás nunca pertenecí. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, escuché que golpeaban mi puerta. 3 golpes secos, impacientes. «Mamá, abre. Necesito hablar contigo». Era Lidia. Su voz sonaba diferente, más suave, casi dulce. Abrí la puerta. Ella estaba ahí, en pijama, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Sin maquillaje. Se veía más joven, más parecida a la niña que alguna vez fue. «¿Puedo pasar?», preguntó. Me hice a un lado.
Ella entró y se sentó en mi cama, junto a la maleta. La miró. Luego me miró a mí. ¿Te vas?, preguntó. Y por primera vez en semanas, su voz tenía algo parecido a vulnerabilidad. Sí. ¿A dónde? Con tu tía Rosario. A Mérida. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. El que necesite. Se quedó callada. Pasó sus dedos sobre la tela de una de mis blusas que sobresalía de la maleta. Una blusa vieja, desteñida, con un botón de distinto color porque el original se perdió hace años. Mamá, dijo finalmente, siento si te he hecho sentir mal. No era mi intención. Las palabras sonaban correctas, pero había algo vacío en ellas. Como cuando lees un guión sin sentir lo que dices. Lidia, respondí, sentándome a su lado. No te creo. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? No te creo. Estás diciendo lo que crees que quiero escuchar. Pero no lo sientes. Y ambas lo sabemos. Sus ojos se endurecieron. Ahí estaba, la máscara cayendo. ¿Sabes qué? Tienes razón. No lo siento. Porque no hice nada malo. Dijo poniéndose de pie. Todo lo que he pedido es normal. Los hijos esperan apoyo de sus padres. Así funciona la familia. El apoyo tiene límites, Lidia. Y yo llegué a los míos hace tiempo. ¿Límites? Se rió sin humor. Tú no sabes lo que son límites. Me diste todo cuando era niña. Me consentiste. Me malcriaste. Y ahora te quejas de que espero lo mismo. Sus palabras me golpearon como cachetadas. ¿Era mi culpa? ¿Había creado yo misma este monstruo? Tienes razón. Admití. Te di todo. Y eso fue mi error. No te enseñé el valor de las cosas. No te enseñé a agradecer. No te enseñé que las personas no son recursos inagotables. Ay, por favor. Hizo un gesto despectivo. No te hagas la víctima. Elegiste ser madre. Elegiste sacrificarte. Nadie te obligó. Elegí amarte. Eso es diferente. El amor no se cobra, dijo con frialdad. Si me diste cosas esperando algo a cambio, eso no es amor. Es un negocio. Me quedé sin palabras. ¿Así me veía? ¿Como una comerciante del afecto? Nunca esperé nada a cambio. Susurré. Solo esperaba que me vieras, que me valoraras, que me trataras como a una persona, no como a una herramienta. Eres mi madre, tu trabajo es apoyarme, siempre. No, mi trabajo era criarte, educarte, prepararte para el mundo, y eso lo hice. Ya terminé. Lidia dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido lágrimas, o podría haber sido rabia. Si te vas mañana, dijo con voz temblorosa, si me abandonas en este momento, cuando estoy embarazada y asustada, nunca te lo voy a perdonar. Entonces no me lo perdones, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Pero no voy a quedarme para seguir siendo tu punching bag emocional. Se quedó quieta, mirándome como si no me reconociera. Tal vez no me reconocía. Tal vez yo tampoco me reconocía. Esta mujer que decía no con firmeza no era la Isabel que ella conocía. Voy a tener un bebé, dijo, y ahora sí había lágrimas. Tu nieto, ¿no significa nada para ti? Significa todo, dije, sintiendo cómo mi propio corazón se rompía. Pero si me quedo, si sigo dándote todo lo que pides, voy a desaparecer. Y entonces no podré ser abuela de nadie, porque ya no voy a existir. Estás siendo dramática. Estoy siendo honesta. Por primera vez en años, estoy siendo honesta. Lidia caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Sin voltear, dijo, si te vas, no vuelvas. No vas a poder entrar y salir de nuestras vidas cuando te convenga. Si eliges irte mañana, nos eliges perder para siempre. Y salió. Cerró la puerta sin hacer ruido. Ese silencio fue peor que un portazo. Me quedé ahí, temblando. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de destruir la única relación que me importaba? Terminé de empacar en piloto automático. Doblé ropa, guardé zapatos, metí el álbum de fotos, el rosario de mi madre, la escritura de la casa. Todo lo que era verdaderamente mío cabía en una maleta y una mochila. A las 7 de la mañana bajé con mi equipaje. Había llamado un Uber. Llegaría en 10 minutos. La casa estaba silenciosa. Pensé que todos dormían. Pero cuando llegué a la sala, estaban todos ahí, sentados, esperándome, como un tribunal. Lidia en el sillón principal, con los ojos hinchados,
Álvaro a su lado, con expresión pétrea. Montserrat con su café, mirándome con desdén. Los hermanos de Álvaro en segundo plano, como testigos de mi condena. ¿De verdad lo vas a hacer?, preguntó Lidia. Sí, entonces queremos nuestra parte, dijo Álvaro, poniéndose de pie. ¿Su parte? Del dinero, de la herencia de tu madre. Lidia tiene derecho legal a una porción. No, no lo tiene. Ese dinero me lo dejó mi madre a mí, con instrucciones específicas. Podemos pelear eso en tribunales, amenazó. Inténtenlo, dije, y sentí una calma extraña. Tengo abogada, tengo documentos, y tengo un testamento de mi madre que especifica exactamente para qué era ese dinero. Mentía otra vez sobre el testamento, pero funcionó. Vi cómo Álvaro vacilaba. Eres una desgraciada, escupió Montserrat. Una vieja desgraciada que va a morir sola. Prefiero morir sola que vivir usada, respondí. Mi teléfono sonó. Era el mensaje del Uber. Llegué, auto gris. Tomé mi maleta. Di un paso hacia la puerta. Mamá. La voz de Lidia me detuvo. Me giré. Ella estaba de pie, una mano sobre su vientre todavía plano. Si sales por esa puerta, se acabó. No más llamadas, no más visitas, no más nada. ¿Entiendes? La miré. Realmente la miré. Y vi a una mujer que había aprendido a usar el amor como arma, a usar las emociones como herramientas de manipulación, y me di cuenta de algo terrible. No sabía si alguna vez me había amado realmente, o si solo amaba lo que yo podía darle. Entiendo, dije. Y aún así, me voy. Abrí la puerta. La luz de la mañana entró como una ola. El aire fresco me golpeó la cara. Di un paso afuera. ¡Isabel!, gritó Montserrat a mis espaldas. «Esto es abandono. Podemos denunciarte». No me giré. Seguí caminando hacia el auto gris que esperaba en la calle. El conductor bajó y me ayudó con la maleta. «¿Está bien, señora?», preguntó, viendo probablemente mi cara descompuesta. «Voy a estarlo», respondí. Subí al auto. Él cerró la puerta. Arranqué el motor. Y mientras nos alejábamos de esa casa color terracota con bugambilias moradas, no miré atrás. No porque no quisiera, sino porque si lo hacía, quizás me faltaría el valor para seguir adelante. El viaje a la central de autobuses fue un borrón. No recuerdo las calles. No recuerdo los semáforos. Solo recuerdo que mis manos no dejaban de temblar. En la central compré un boleto para Mérida. El autobús salía en 2 horas. Me senté en una banca de plástico duro, rodeada de viajeros que iban a sus destinos con propósitos claros. Trabajo, familia, vacaciones. Yo iba huyendo. ¿Era cobardía? ¿O era finalmente valentía? Mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de Lidia. Uno tras otro. No puedo creer que hayas hecho esto. Eres la peor madre del mundo. Álvaro tiene razón. Estás mentalmente enferma. Cuando nazca mi hijo, ni siquiera vas a saber de él. Espero que valga la pena tu egoísmo. Leí cada mensaje. Cada palabra era un golpe. Pero algo extraño pasó. Con cada mensaje, en lugar de sentirme más débil, me sentía más segura, porque cada insulto confirmaba que había tomado la decisión correcta. Bloqueé el número. Apagué el teléfono. Lo guardé en mi bolsa. Una señora mayor se sentó a mi lado. Traía un morral tejido y olía a canela. ¿Va lejos, hija?, me preguntó con amabilidad. A Mérida. Ah, qué bonito. ¿Tiene familia allá? Tengo a mi hermana. Qué bueno. La familia es lo más importante, ¿verdad? Sonreí con tristeza. A veces, dije, la familia más importante es la que elegimos, no la que nos tocó. Ella asintió con sabiduría. Mi hija me dejó de hablar hace 3 años, confesó, porque no le presté dinero para un negocio que yo sabía que iba a fracasar. Me dolió. Ay, cómo me dolió. Pero 3 años después, ese negocio quebró, y ella nunca me pidió perdón. Pero yo ya estoy en paz, porque aprendí que no puedo salvar a nadie que no quiere salvarse. Sus palabras cayeron sobre mí como bálsamo. No estaba sola. Otras mujeres habían pasado por esto. Otras madres habían tenido que elegirse a sí mismas. ¿Y usted está bien?, pregunté. Mejor que nunca. Sonrió, y sus arrugas se profundizaron. Viajo. Leo.
Voy a clases de baile. Vivo. De verdad vivo. Ya no solo existo para ser útil a otros. Cuando anunciaron mi autobús, la señora me abrazó. Que Dios la bendiga, hija. Y recuerde, nunca es tarde para empezar de nuevo. Subí al autobús. Encontré mi asiento junto a la ventana. Guardé mi maleta arriba. Me senté. El motor rugió. Y mientras el autobús salía de Guadalajara, mientras las calles que conocía de toda la vida se convertían en autopista, mientras dejaba atrás mi casa, mi hija, mi vida entera, respiré. Respiré profundo. Libre. Asustada. Pero libre. Y por primera vez en 69 años, no me sentí culpable por elegirme a mí misma. El viaje a Mérida duró 22 horas. 22 horas de carretera. De paradas en terminales polvorientas, de paisajes que cambiaban de montañas a planicies, de verde a árido y de vuelta a verde. 22 horas en las que cada kilómetro que se alejaba de Guadalajara era un peso menos en mi pecho. Dormí a ratos, con la cabeza apoyada contra la ventana fría. Soñé con cosas extrañas. Mi madre joven, lavando ropa en el patio de la casa de Veracruz donde crecí. Mi esposo el día de nuestra boda, sonriendo con ese traje café que le quedaba grande. Lidia de 5 años, corriendo hacia mí con los brazos abiertos después de su primer día de escuela. Pero en el sueño, cuando la abrazaba, ella se convertía en humo. Desperté sobresaltada en algún lugar de San Luis Potosí. El autobús había parado en una terminal. Los pasajeros bajaban a estirar las piernas, a comprar tortas y refrescos en los puestos ambulantes. Yo me quedé sentada. No tenía hambre. No tenía sed. Solo tenía un vacío enorme que amenazaba con tragarme entera. Una niña pequeña pasó por el pasillo, persiguiendo una pelotita de goma. Se detuvo junto a mi asiento, sonriendo con dientes de leche. Me recordó a Lidia a esa edad, antes de que el mundo la endureciera, o antes de que yo dejara que se endureciera. ¿Estás triste?, preguntó la niña con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Un poco, admití. Mi mamá dice que cuando estás triste tienes que pensar en algo bonito, algo que te haga feliz. ¿Y qué te hace feliz a ti? Los helados, dijo con seriedad absoluta. Y los perros. Y cuando mi mamá me canta antes de dormir, su madre apareció, disculpándose por la intromisión. Se llevó a la niña de la mano, pero sus palabras se quedaron conmigo. ¿Qué me hacía feliz? Intenté recordar. ¿Cuándo había sido la última vez que sentí felicidad genuina? No satisfacción por cumplir con mis obligaciones, no alivio por haber terminado una tarea, sino felicidad pura, sin culpa, sin propósito más allá de existir. No pude recordar, y eso me aterrorizó más que todo lo demás. El autobús siguió su camino. Atravesamos Querétaro, después Guanajuato. Vi pueblos pequeños por la ventana, casas pintadas de colores brillantes, iglesias con campanarios antiguos, plazas donde la gente se reunía como si el tiempo no importara. Me pregunté cómo sería vivir así, sin cargar el peso de expectativas que nunca pude cumplir. Cuando llegamos a Campeche ya había anochecido otra vez. El cielo era negro terciopelo salpicado de estrellas que en Guadalajara nunca veía por la contaminación lumínica. Me bajé a estirar las piernas mientras el autobús repostaba combustible. El aire olía diferente aquí, a mar, a humedad, a algo antiguo y nuevo al mismo tiempo. Caminé hasta una banca oxidada junto a la terminal. Me senté. Saqué mi teléfono. Lo había mantenido apagado todo el viaje, pero algo me impulsó a encenderlo. 53 mensajes, todos de Lidia o de números que no conocía, pero que sospechaba eran de Álvaro o su familia. No los abrí. En lugar de eso, busqué el último mensaje que mi madre me había enviado antes de morir. Lo había guardado todos estos años. Hija, acabo de salir del hospital. Los doctores dicen que me quedan 6 meses, tal vez 1 año si hay suerte. No tengas miedo. Viví bien, te vi crecer. Vi a mi nieta crecer. Ya cumplí. Pero prométeme algo. Cuando yo ya no esté, vas a pensar en ti, aunque sea una vez, aunque sea un día. Vas a preguntarte qué quiere Isabel, no qué necesita Lidia, no qué espera la familia. ¿Qué quiere Isabel? Prométemelo. Le había respondido.
Te lo prometo, mamá. Descansa tranquila. Pero nunca cumplí esa promesa. Hasta ahora. Guardé el teléfono. Lo apagué de nuevo. Regresé al autobús. Llegamos a Mérida a las 6 de la mañana. El sol apenas comenzaba a levantarse, pintando el cielo de naranjas y rosas que parecían irreales. La terminal era caótica con vendedores de desayunos, taxistas gritando destinos, familias despidiéndose o recibiéndose con abrazos largos. Busqué a Rosario entre la multitud, y entonces la vi, mi hermana menor, 3 años menor que yo, pero se veía 10 años más joven. Su cabello también era canoso, pero lo llevaba corto y desenfadado. Usaba un vestido de algodón color amarillo y sandalias cómodas. Cuando nuestros ojos se encontraron, corrió hacia mí. Nos abrazamos en medio de la terminal, y ahí, sostenida por mi hermana, finalmente lloré. Lloré todo lo que no había llorado en el autobús, todo lo que no lloré cuando salí de mi casa, todo lo que había guardado durante años. Ya, susurraba Rosario, acariciándome el cabello como cuando éramos niñas y yo tenía pesadillas. Ya estás aquí, ya estás a salvo. Tomamos un taxi a su casa. Vivía en un barrio tranquilo de Mérida, en una casa pequeña de un piso pintada de color verde menta con ventanas de hierro forjado. Tenía un jardín al frente lleno de plantas tropicales que no conocía, palmas, heliconias, flores rojas que parecían pájaros. No es mucho, dijo Rosario mientras abría la puerta, pero es tuyo el tiempo que necesites. La casa olía a café recién hecho y a algo horneándose. Las paredes estaban llenas de cuadros que ella misma había pintado, paisajes marinos, retratos abstractos, explosiones de color que hablaban de una mujer que había encontrado su voz. Me mostró mi cuarto. Era pequeño pero luminoso, con una cama individual cubierta con una colcha tejida a mano, un buró con una lámpara de lectura y una ventana que daba a un patio trasero donde había una hamaca colgada entre 2 árboles. Duerme, dijo Rosario. Duerme todo lo que necesites. Yo voy a estar aquí cuando despiertes. Me acosté sin desvestirme siquiera. La cama era firme pero cómoda. Las sábanas olían a lavanda. Por la ventana entraba una brisa tibia que movía las cortinas de gasa blanca. Cerré los ojos y dormí, profundamente, sin sueños, sin pesadillas, sin culpa. Desperté 14 horas después. Ya era de noche otra vez. Por un momento no supe dónde estaba. Entré en pánico. Pero entonces escuché música suave viniendo de algún lugar de la casa, y el olor del incienso, y recordé. Estaba en Mérida. Estaba con Rosario. Estaba a salvo. Me levanté despacio. Me dolía todo el cuerpo, pero era un dolor diferente. No el dolor de la artritis o del trabajo físico. Era el dolor de músculos que finalmente se permitían relajarse después de estar tensos durante años. Salí del cuarto. Encontré a Rosario en la sala, leyendo un libro bajo la luz de una lámpara de pie. Alzó la vista y sonrió. «Hola, bella durmiente. ¿Tienes hambre?» Tenía. Por primera vez en días tenía hambre real. No ese vacío ansioso que se confunde con hambre, sino un deseo genuino de comer. Rosario calentó sopa de lima, arroz y plátanos fritos. Comimos juntas en una mesa pequeña de madera en su cocina. No hablamos de Lidia. No hablamos de lo que había pasado, solo comimos, y fue suficiente. Después, mientras lavábamos los platos, Rosario finalmente preguntó, ¿quieres hablar de ello? No sé qué decir, admití. No sé si hice lo correcto. ¿Te sientes aliviada? Lo pensé. Busqué en mi interior la respuesta honesta. Sí, me siento aliviada. Y me siento terrible por sentirme aliviada. Rosario secó un plato y me miró con esos ojos que eran iguales a los de nuestra madre. «Isabel, ¿te acuerdas cuando mamá nos contaba la historia del venado y la trampa?» Negué con la cabeza. Decía que un venado puede quedar atrapado en una trampa de cazador, y si no logra liberarse, puede tomar una decisión terrible pero necesaria, morder su propia pata hasta arrancarla. Para salvarse, para vivir, perderá la pata. Cojeará por el resto de su vida. Pero vivirá. Las lágrimas rodaban por mis mejillas otra vez. ¿Crees que perdí a mi hija? Creo que salvaste tu vida. Y tal vez, con el tiempo, tu hija entienda. O tal vez no. Pero de cualquier forma,
Tú vas a estar viva para verlo. Esa noche me senté en la hamaca del patio trasero. El cielo de Mérida estaba lleno de estrellas. Más estrellas de las que recordaba haber visto nunca. Hacía calor, pero era un calor húmedo y vivo, tan diferente del aire seco de Guadalajara. Escuché grillos, ranas, sonidos nocturnos de una ciudad que respiraba diferente, y por primera vez en tanto tiempo, no pensé en lo que tenía que hacer mañana, no pensé en quién necesitaba qué de mí, no pensé en cómo resolver los problemas de otros. Solo estuve. Existí. Respiré. Mi teléfono seguía apagado, guardado en el fondo de mi maleta. Podría haber quedado ahí para siempre, y no me hubiera importado, porque en ese momento, meciéndome suavemente en una hamaca bajo un cielo lleno de estrellas que no conocía, en una ciudad donde nadie me necesitaba para nada, entendí algo fundamental. No había perdido a mi hija. Mi hija me había perdido a mí años atrás, cuando decidió que yo solo era valiosa por lo que podía darle, cuando dejó de verme como persona y comenzó a verme como recurso. Y yo, finalmente, después de 69 años, había decidido que merecía ser vista, merecía ser valorada, merecía existir para algo más que servir. Esa noche no dormí en mi cuarto. Me quedé en la hamaca, envuelta en una manta ligera que Rosario me trajo, balanceándome suavemente bajo las estrellas. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad todavía. El dolor era demasiado reciente para eso, pero era el primer paso, el primer respiro profundo después de estar ahogándome tanto tiempo. Era el comienzo de algo nuevo, algo aterrador, algo desconocido, pero era mío.